Bienvenidos a la ciudad de San Francisco. ¿Pensás viajar a San Francisco, California? Llegaste al video indicado. Esta es la guía definitiva para tu viaje a San Francisco. y estamos muy emocionados porque en el día de hoy vamos a hacer un tour personalizado por San Francisco en nuestro primer día y en español. Y con dos personas súper amables, súper cordiales, que ya hace tiempo venimos hablando y que nos vienen transmitiendo su amor por San Francisco. Ahora los van a conocer. Primera parada, estamos en el City Hall de San Francisco. Sería como una alcaldía o un ayuntamiento y tiene la particularidad de tener la cúpula más alta de todo Estados Unidos. Acá se celebran muchos matrimonios, tiene la particularidad de que se celebró el primer matrimonio igualitario de Estados Unidos. Y este es el frente del City Hall. Miren lo impactante que es este edificio, es increíble, una fachada hermosa. Y en esta plaza nos contaban los chicos que se celebra la fiesta del orgullo todos los años. Es preciosa, hiper instagramiable, pueden ver todos los árboles para sacarse fotos y acá es celebración pura, estamos frente al ayuntamiento. San Francisco se encuentra al norte de California. Es una ciudad montañosa y presenta calles con pendientes súper pronunciadas como podemos observar en este momento. Sus puntos turísticos no están muy alejados entre sí, pero por estas subidas y bajadas es un poco difícil recorrerla caminando. Sin embargo, la ciudad cuenta con un gran sistema de servicio de transporte público para movilizarte. Estamos ahora en la segunda parada en la calle más sinuosa del mundo. Miren esto, porque no lo podemos creer, son 8 curvas que se van acumulando ahí los autos bajando como algo especialmente turístico, obviamente, pero nos comentaban Mario y Carlos que en realidad tiene una función esto, no es solo decorativo, sino que realizaron esto porque como la pendiente es tan pronunciada en esta calle, había muchos accidentes, entonces decidieron hacer todas las curvas para evitar que se sucedan altercados en el tránsito. Estamos atravesando la cuadra más sinuosa del mundo. Es así, ¿no? Lombard Street. No lo puedo creer. No solo son características las curvas, sino la belleza de esta calle. Fíjense, es una calle residencial, es una cuadra residencial, nos contaba Carlos, por lo que es muy, muy linda, está toda floreada. Más allá de las curvas, deténganse a ver su belleza. Estamos subiendo, aquí por el costadito hay unas escaleras que podés subir y recorrer toda la cuadra también a pie. Ahora bien, ¿te imaginas ser de las personas que viven en estas casitas y tener turistas 24/7 bajando y subiendo por tu cuadra para sacarse la foto? Porque está repleto, así que deben estar bastante cansados de la cantidad de turistas. Cuando nos estábamos yendo nos cruzamos con el tranvía funicular de San Francisco, inaugurado en 1878, hoy en día se sigue utilizando pero sobre todo con fines turísticos. Lo curioso es que al llegar al final de su recorrido, lo giran manualmente para voltearlo y que vuelva a funcionar. Otra de las cosas que no te podés perder de San Francisco, estamos en el Union Square o la Plaza de la Unión. Este es el centro de San Francisco. Es la plaza central y alrededor nos encontramos con todas las marcas de lujo. Por ejemplo, está Tiffany, está Prada, está, bueno, todo el lujo. Louis Vuitton, todo el lujo acá alrededor de la plaza central. Y vamos tirándoles algunos datitos. Nos acaba de comentar Carlos que a San Francisco la conocen como la ciudad del amor. Y eso es porque San Francisco y todo el estado de California recogió a todas las minorías, las hizo partes acá. Pueden venir a casarse quien quiera, como quiera, se puede vivir en total y absoluta libertad. Y con amor no nos referimos solamente al amor de las parejas, sino también a la aceptación que tiene este estado
por todos los inmigrantes, la inmigración. Acá hay gente de todo el mundo. Es una ciudad recontra cosmopolita, un estado cosmopolita. Hay de todos los continentes posibles. Estamos realizando este tour con los chicos de Recuerdos de San Francisco Tours. Si vienen a esta ciudad, no duden en comunicarse con ellos. Les dan un tour personalizado, en español, con toda la información y te hacen sentir en familia. Pueden contactarlos por Instagram o a través de su página web. Estamos con Mario de Recuerdos de San Francisco, que nos va a contar un poquito sobre la entrada al barrio chino. Hola, ¿qué tal? Soy Mario de Recuerdos de San Francisco. Aquí tenemos detrás el barrio chino de San Francisco, que es el más grande y primero fuera de China, es decir, el más antiguo. Son 35 manzanas pobladas desde finales del siglo XIX. Aquí llegaron chinos porque comenzaron a trabajar en las minas de oro que había en la época de la fiebre del oro en San Francisco. Ya a finales del siglo XIX había 25.000 chinos acá, que desarrollaron el comercio. Entre otras cosas, un dato interesantísimo es que en este barrio chino fue donde nació lo que conocemos como la galletica de la fortuna que vemos en muchos restaurantes chinos. Pues esa galleta, que en realidad fue inventada por un japonés, pero aquí fue donde se comenzó a fabricar de manera masiva, ¿no? Y los chinos fueron los que le pusieron dentro del mensaje y los números de la suerte. Es decir, que es un barrio que tiene, además de historia, muchísimas cosas interesantes. Muy bueno, vamos a conocerlo un poquito entonces. Muchas gracias, Mario. Bueno, las cosas que ves acá son hermosas. Y nos comenta Mario que acá la comunidad china mantiene mucho sus raíces. No es como que ya se hicieron estadounidenses, sino que sigue manteniendo raíces chinas. Y la caminata está buenísima. Es un placer estar con gente que sabe tanto y que te cuenta tanto de la historia del lugar. Aparte en español, que nos viene bárbaro. Vamos a entrar en una fábrica de galletitas de la fortuna. Esto me emociona un montón. Son riquísimas, miren, ahí en la puerta ya me dieron acá para probar la galletita. Es exquisita. Vamos a ver cómo es por dentro. Esta fábrica se abrió en 1962. Acá podemos ver un poquito del proceso, cómo están llenando las bolsas. Y bueno, tenemos ya gustos de todo tipo. Vemos que ya le agregan acá chocolatito, le agregan otras cositas, hay galletas de fortuna de otros colores. Ahí podemos ver cómo la chica le va poniendo los mensajitos secretos a la galletita. Podemos decir que la chica está definiendo mi fortuna en este momento, la fortuna de mucha gente. Mira la velocidad que tiene, ¿no? Increíble. Y todo manual, todo manual. Siguiendo con el recorrido, nos dirigimos a conocer la Coit Tower, torre de 64 metros que fue donada por Lily Coit en homenaje a los bomberos de San Francisco. En el interior de la torre pueden observar de manera gratuita ilustraciones que muestran la historia de toda la ciudad. También pueden subir a la torre pagando una entrada. Y no dejen de observar las hermosas vistas que te regala esta colina. Estamos en la zona del puerto, en Pier 39, y acá podemos observar la famosa prisión de Alcatraz. Es muy emocionante para nosotros estar acá, es un lugar típico y único en el mundo, y nos cuentan los chicos que se llaman Alcatraz por las aves que viven alrededor. Alcatraz es otro punto que no podés dejar de visitar en San Francisco, la prisión más famosa de la historia, pero no lo van a ver en este video, ya que realizamos un video especial de la prisión. Pueden verlo en nuestro canal y también se los dejamos a mano acá arriba. Ahora entramos a Budán, una panadería establecida desde 1849 que dicen que tenés que venir a conocerla si vas a andar por San Francisco por el muelle. Y estoy muy emocionado porque en esta zona vamos a probar un plato muy típico que ahora lo van a ver.
Wally, Mecha, qué bonito tenerlos finalmente en San Francisco y vamos a aprovechar para presentarles la sopa tradicional de San Francisco. Todo el mundo que viene a San Francisco tiene que probar la clam chowder. Mira, es una rica crema de almejas. Bueno, personalmente a mí me encantan los mariscos del Pacífico y esto es servido en un pan tradicional de San Francisco que se llama sourdough, especialmente hecho con una levadura que solamente lo permite el clima de San Francisco. Súper recomendado. Clam chowder y sourdough. Buen apetito. Buen provecho, chicos. ¿Qué te parece, Valle? Ay, es riquísima, pero riquísima. Ok. Es excelente. ¿A qué sabe? No, bueno, se siente bien el gusto del marisco. ¿Qué era? ¿Qué me dijiste que era? Almeja. Almejas. Clam, como clam. con una crema. ¿Queso? ¿Tiene queso? Sí, pero yo siento que el marisco del Pacífico tiene un sabor especial. Es bien diferente al marisco del Atlántico. Tiene como papa también. Es riquísimo. Si venís a San Francisco, otra de las cosas que no podés dejar de hacer es venir a Pier 39. Ahí vamos a mostrarles un poquito lo bello que es este lugar. Pier 39 antiguamente era un muelle, hoy es un lugar lleno de locales, de recuerditos, souvenirs, de ropa y restaurantes. La verdad que muy lindo para venir a caminarlo, a conocerlo. Un lindo paseo. He dicho en otro video que una de mis películas favoritas es Volver al Futuro. Otra es Forrest Gump. Miren dónde vinimos a comer, a Bubba Gump. No puedo creer estar acá, no lo puedo creer. Estar en uno de los locales de Bubba Gump, que ya es una cadena, que tienen franquicias en todos lados. ¿Estás contenta, Mechi? Muy feliz estoy, muy feliz. Me encantan los detalles de este restaurante, no lo puedo creer. Miren esto. Si no quiero pedir nada, lo dejo acá en Run Forest Run, pero si quiero que la moza frene, digo Stop Forest Stop, para que venga y me tome el pedido. Está todo pensado, Mechi, está todo pensado. Todos los detalles los amo y me acuerdo de la película de cada momento, ¿verdad? Cuando atravesó Estados Unidos corriendo. Esto es realmente hermoso, me encanta. Estoy muy emocionado. Estás en tu restaurante preferido en el mundo, me dijiste recién. Te amo. Y si estamos en Bubba Gump, no hay otra cosa que pedir que unos camarones. Pedimos unos camarones fritos y también unas papitas. Es tanta la emoción por estar acá que nos olvidamos de comentarles que si vienen acá al Pier 39 a Forrest Gump, pueden comer acá con esta vista impresionante. Y una de las actividades que se hacen acá en Pier 39 es venir a ver los leones marinos, que tenés que entrar hasta el fondo, doblar a la izquierda y ahí los vas a encontrar. Miren esto. Podemos ver la cantidad de gente amontonada para ver a los lobos marinos y se escuchan. A ver, ahí los tenemos. Otro lugar que tenés que venir a visitar en San Francisco, las Painted Ladies. No hagan caso de mi inglés, por favor, que no sé nada y se darán cuenta. Las damas pintadas o Painted Ladies de San Francisco hacen referencia a este conjunto de casas ubicadas en el barrio de Alamo Square, reconocibles para el gran público por sus apariciones en películas y series. Y enfrente hay un parque hermoso que también te recomendamos recorrer. Nuestra próxima parada fue en el barrio Castro, en Eureka Valley. El Castro fue uno de los primeros barrios gay de Estados Unidos. Después de haber pasado de ser un barrio de clase trabajadora durante las décadas del 60 y el 70, Castro sigue siendo uno de los símbolos más destacados del activismo y el orgullo de San Francisco. Estamos ahora recorriendo el barrio hippie. Acá nació el movimiento hippie en los años 60.
Ashbury, mira esta calle. Ashbury, High Ashbury es donde nació el movimiento de la contracultura. Sí. Todo lo que los jóvenes se oponían a las reglas del momento, a ir a la guerra. Se empezó a ir en contra de las costumbres de la época, dejarse el pelo largo, fumar marihuana. El movimiento, acá vivió Janis Joplin. Wow. Acá fue donde tuvo explosión todo ese encuentro de libertad, no a la guerra, sí al amor libre, respeto. La ciudad de San Francisco es conocida por respeto al otro, a dejar ser. Se nota eso, se vive. Esa Vamos, te muestro por aquí unas tiendas muy interesantes que hay. Va a ser muy difícil que nos escuchen acá, pero estamos en los Twin Peaks, una vista increíble. Es un lugar soñado. Los Twin Peaks o Picos Gemelos, dicho en español, son dos colinas idénticas que se encuentran en pleno San Francisco y te regalan estas vistas épicas de la ciudad. Sin dudas un punto que no podés dejar de visitar si venís a visitar San Francisco. Y para seguir con un día de emociones nos dirigimos hacia una de nuestras últimas paradas, el Golden Gate. No sabemos si se va a escuchar bien esto. Estamos hacia una de las vistas escénicas. Y para que tengan en cuenta, hay mucho viento acá y hace mucho frío. No sé, depende que en la época que vengan. Pero igual dicen que siempre hay mucho viento acá. De San Francisco dicen que nunca pasé tanto frío como un verano en San Francisco. Así que es una ciudad fresca, refresca y hay viento. Se pone frío, hoy salimos con 25 grados, remendita en shortcito. Y a pesar de las horas tuvimos que ir abrigándonos, así que ténganlo en cuenta. Y otra cosa a tener en cuenta, cuando vean que el cielo está lindo, vengan a ver el puente porque hay mucha niebla. Y cuando hay tanta niebla no se puede ver nada. Y llegamos al Golden Gate, uno de los puentes más famosos de Estados Unidos, construido en los años 30, representa un emblema de esta ciudad. Podés cruzar el puente a pie, en bici o en vehículo. Podríamos contarte su historia, sus características, pero lo mejor de estar acá es el impacto y la emoción que te genera estar en un lugar que hemos visto incansables veces en películas y series. Son los momentos alucinantes que te regala aventurarse a viajar. Estamos pasando oficialmente por el Golden Gate, el puente más fotografiado del mundo, nos dicen acá. ¡Qué maravilla! Y para que termines de tomar tus notas, cruzamos el puente para conocer Sausalito, un lugar con casas y muelles bellísimos. Y finalizamos conociendo de noche el Palacio de las Bellas Artes, que es esta obra loquísima en medio de la ciudad. Llegamos de noche, pero te dejamos esta imagen para que veas cómo es de día. No queremos dejar de agradecer nuevamente a Carlos y a Mario de Recuerdos de San Francisco Tours por este recorrido increíble y por ofrecernos su hermosa amistad. Y amigos, amigas, hasta acá llega este video extenso, pero con toda la información que necesitabas si vas a venir a San Francisco. Los despedimos de este lugar maravilloso en la ciudad de San Francisco, de la que, como se dieron cuenta, estamos enamorados. Y nos pueden seguir en todas las redes como @viendoquepinta, estamos en todos lados, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos X, tenemos Text. Y quédense en este canal para muchísimos más videos de California, Estados Unidos, así que nos estamos viendo en estos días. Y suscríbete a ver qué pinta en Estados Unidos.